Vamos a tener la lectura ahora de la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 1. Vamos a leer, pues, hasta el versículo 11. Dice así la palabra del Señor, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido ya hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay de nuevo, nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, y tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. La Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, dice una de las verdades principales de toda la Biblia, cuando dice que conocer a Dios es la vida eterna. Conocer a Dios es la vida eterna. ¿Y por qué esto es así? Porque conocer a Dios es la vida eterna, entonces es Él el único que se tiene que amar con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. No hay ninguna otra criatura, por lo tanto, que se merezca este tipo de amor y este tipo de adoración y servicio, porque Él, conocerlo a Él, es la vida eterna. Y por esta razón también, porque esto es así, entonces el creyente se tiene que guardar de todo aquello que pueda ocupar el lugar de Dios en los corazones. Así acaba la primera epístola de Juan, ¿verdad? Del apóstol Juan, cuando dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Los ídolos, pues, que no son solamente pues las figuras o las representaciones de divinidades o de Dios que se hacían en la antigüedad, sino también cualquier criatura, por lo tanto, que pueda ocupar el lugar de Dios en los corazones de los hombres. Y este es, por lo tanto, el gran dilema. Este es el gran peligro de los cristianos en esta vida, porque todavía estamos en este mundo, todavía estamos en esta vida y tenemos que llevar en ella pues una vida, entre comillas, normal, como el resto de los mortales, ¿verdad? Que se compone pues básicamente de lo mismo: familia, trabajo y pocas cosas más. Entonces, todo esto nos lleva a una serie de preguntas. Como cristianos, entonces, ¿cómo hemos de vivir? ¿Cómo hemos de vivir? Hemos de, nosotros como cristianos, por el hecho de ser cristianos, de desentendernos por completo de las cosas de este mundo, de las cosas, entre comillas, de la vida temporal. Como si fuéramos entonces unos monjes de clausura que solamente se dedican, por tanto, al retiro espiritual, a la oración, y que ni siquiera incluso apenas se hablan entre sí. Por descontado que esta opción no es para nosotros una opción, mejor dicho, porque es una piedad que no es bíblica, es un invento de hombres, y el Señor no ha pedido ser servido de esta manera, sino que pues hemos de servir al Señor en las vocaciones que el Señor nos da en esta vida, a no ser que el Señor nos llame a servirlo en la predicación de su santa palabra.
Entonces, si no es así, ¿cómo hemos entonces de vivir en esta vida y cómo hemos, por lo tanto, de concebirla o de pensar en esta vida? Es decir, nosotros, nuestra mentalidad en esta vida ha de ser integrando, ¿verdad?, en nuestra manera de pensar, pues todo lo que se halla en la sociedad, ideas, pensamientos que hay en el exterior. De manera que, al final, nuestro pensamiento como cristianos se pueda parecer, ya sabéis, a estas mantas del patchwork, ¿no?, que es así en plan de retales unidos y cosidos de diferentes telas. Ha de ser así nuestro pensamiento, ha de ser así nuestra manera de ver la vida, que solamente pues consiste en tomar de aquí y de allá, de fuera de la sociedad, de las corrientes que hay aquí y allá, lo que nos parece bueno, lo que nos parece que no lo podemos integrar en nuestra manera de pensar. Un pensamiento, por lo tanto, hecho así a retales. O, por el contrario, existe una manera propia, bíblica, de ver la vida, que sea, como decimos, genuinamente bíblica y que no dependa, por lo tanto, de las ideas y las corrientes y las filosofías del mundo. Y bien, pues a todas estas cosas podemos hacer hasta una pregunta más. ¿De qué nos sirve a nosotros? ¿De qué nos ha de servir a nosotros entender de qué va la vida? Entender correctamente la vida. Cuando éramos pequeños, no sé si os habrá pasado, ¿no?, cuando éramos niños, y entonces estábamos hablando con los mayores y le contábamos pues nuestras ideas y nuestras ilusiones de lo que íbamos a hacer, de las grandes cosas que íbamos a hacer, ¿no? Pues no era tan raro que se nos dijese, este no sabe todavía qué es la vida, ¿no? No sabe todavía de qué va la vida, o no sabe todavía qué es la vida, ¿no? Ya lo sabrás cuando llegas ahí, cuando seas adulto. Bien. Sí, está bien saber la vida, pero cuando se llega a mayores y se sabe lo que es la vida y uno está insatisfecho y uno está amargado por lo que uno ha vivido, ¿verdad?, pues ¿de qué le sirve a uno realmente? Si es que le sirve de algo tener ese conocimiento y ese entendimiento acerca de la vida. ¿De qué nos ha de servir a nosotros entender la vida? ¿De qué nos ha de servir a nosotros entender, vivir la vida? Bien, pues todas estas cuestiones nos pueden servir a nosotros de introducción, ¿no?, a este texto, con el que vamos a iniciar una nueva serie. Dios mediante, en la Biblia vamos a estar mirando el libro de Eclesiastés, pues para, digamos, intentar dilucidar todas estas cuestiones. Este libro, que, por decirlo así, se esfuerza en sus capítulos de enseñarnos una visión correcta y verdadera, una visión bíblica de la vida. Y no solo eso, sino que se esfuerza de enseñarnos una visión que nos sea realmente provechosa y realmente beneficiosa, por la que podamos estar al final satisfechos. Podríamos decir que el libro de Eclesiastés, como veremos, iremos viendo, nos presenta, podemos decir, una filosofía bíblica, una filosofía, sí, cristiana de la vida. Cómo hemos de concebir la vida, y no solo eso, de manera que nos sea a nosotros provechoso. Y bien, pues en esta mañana hemos leído desde el primer versículo hasta el 11, el libro de Eclesiastés. Se puede decir que es una concatenación, una suma de distintos pasajes, unos dicen poemas. Pues el primer poema es desde el versículo 2 hasta el versículo 11.
pero en esta mañana pues nos vamos a quedar pues considerando el versículo 1 sobre todo, que nos presenta precisamente el libro, nos presenta el autor y nos presenta las circunstancias en las cuales el autor pues escribió el libro. Dice pues: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Por lo tanto comienza, como vemos, pues con estas palabras, ¿no? Palabras del predicador. Se podría decir palabras del Eclesiastés, ¿no? Como el nombre del libro. Eclesiastés es la palabra griega, ¿no? Cuando leemos aquí predicador, en griego, la traducción del Antiguo Testamento al griego, la Septuaginta, era palabras del Eclesiastés. Y vemos, ¿no?, entonces la relación que hay entre Eclesiastés y Eclesia y Iglesia, ¿no? Bien, pues esta palabra, Eclesiastés, pues venía a traducir la palabra original del hebreo, que es Kohelet, Kohelet, y hay algunas traducciones de la Biblia que no traducen la palabra, no la traducen y mantienen solamente Kohelet, Kohelet. Y así, pues se conoce al libro. Es una corriente, una tendencia, digamos, moderna. Y bueno, pues tenemos aquí traducido por predicador, el predicador, pero conviene tener en cuenta, pues, que esta palabra Kohelet tiene relación con la palabra Kahal en hebreo, Kahal, que es traducido por asamblea o iglesia. Entonces vemos el sentido de la traducción que hubo en griego, ¿no? Y bien, pues esta palabra Kahal, ¿no?, asamblea, iglesia, está también pues en relación con el mismo verbo que vemos tiene el sentido de reunir o congregar. Lo leemos entonces en Primera de Reyes, capítulo 8 y versículo 1. Primera de Reyes 8:1. Y ahí leemos: entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus. Con lo cual, bueno, pues el sentido que tiene esta palabra, ¿no?, Kohelet, es más bien entonces el que reúne al pueblo. El que reúne al pueblo, sí, para enseñarles la palabra. De ahí pues que también se traduzca como predicador, pero la idea es el que reúne al pueblo, el que congrega al pueblo para enseñarle, en este caso, palabras de sabiduría. Esto, por lo tanto, en cuanto a predicador, y a continuación dice, hablando del autor, hijo de David. Por lo tanto, es rey en Jerusalén, como también nos dice en el versículo 12, yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Hijo de David es un título, por lo tanto, de los reyes de la dinastía de David. ¿A quién, por lo tanto, se está refiriendo? ¿Quién es entonces este hijo de David? ¿Quién es este rey? ¿Quién es entonces este autor del libro de Eclesiastés? Tradicionalmente, como lo sabemos, ¿no?, que la opinión, la visión, digamos, normal, tradicional, tanto entre los judíos como entre los cristianos en la iglesia, tanto en la sinagoga como en la iglesia, es que entender esto de una manera literal, cuando está hablando el hijo, pues el hijo de David, ¿no?, es decir, Salomón, el hijo directo, el primero, Salomón. Y bien, pues esto concordaría con el retrato que da la Biblia acerca de Salomón y que lo vemos aquí también en el libro del Eclesiastés. Él, pues, sabemos, ¿no?, que fue el rey en Jerusalén que destacó por su sabiduría y por sus riquezas. Por su sabiduría y por sus riquezas, y recibió ambas por el deseo que él tenía de recibir sabiduría de parte de Dios. No habría, ni antes ni después, persona más sabia que Salomón, porque él pidió a Dios sabiduría. Dios se le apareció de noche y en vez de pedir
pues riquezas, en vez de pedir la vida de sus enemigos o la gloria para él y su nombre, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que pidió? Sabiduría para poder gobernar bien, correctamente el pueblo. Vemos que eso fue lo que pidió al Señor, capítulo 3, versículo 9 de Primera de Reyes. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y el Señor, por lo tanto, le concedió este deseo, se agradó de este deseo y se lo concedió. Versículo 12, he aquí lo hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Pero no solamente esto, sino que también le dio riquezas y gloria, como seguimos leyendo, que versículo 13, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Lo cual también pues vemos que esto era la situación del rey Salomón. Vemos del autor aquí en Eclesiastés capítulo 1, vemos aquí versículo 13, di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Y también pues él está bien, vemos que él vivía con riquezas y con deleites. Vemos que en el capítulo 2 también dice, versículo 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría. Y también versículo 4, engrandecí mis obras. Versículo 7, compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en mi casa, etcétera, etcétera. Y versículo 8, me amontoné también de plata y de oro y tesoros preciados de reyes y provincias, me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de hombres y de toda clase de instrumentos de música. Fui engrandecido, dice, y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Bien, pues también concuerda con los intereses de Salomón. Vemos que Salomón, por supuesto, como al haber recibido tanta sabiduría de Dios, él la enseñó. Él enseñó a su pueblo sabiduría. Y de esta manera, al final del libro de Eclesiastés, podemos leer en el capítulo 12, versículo 9 y 10, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Vemos, dice, muchos proverbios. Y bien, pues conocemos pues que tenemos el libro de Proverbios, que solamente del capítulo 10 hasta el versículo 24, pues tenemos centenares de proverbios. Centenares de proverbios. Y pues en Primera de Reyes, el capítulo 4 y versículo 32, nos dice precisamente esto acerca de los proverbios de Salomón. Compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Y hemos visto pues que también en el capítulo 2 él se hizo de cantores y cantares, de cantores y también pues de instrumentos de música. Y incluso en el capítulo 25 de Proverbios pues vemos que centenares de años después con el rey Ezequías todavía se estaban recopilando proverbios de Salomón. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Entonces vemos que está coincidiendo con el retrato de Salomón, lo que vemos aquí en Eclesiastés, y vemos que también los intereses de Salomón coinciden, porque
en el capítulo 2, versículo 4 al 6, también lo hemos leído, pero él se hizo de estanques de aguas para regar con ellos el bosque donde crecían los árboles, versículo 4 al 6, sí. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, como las casas de Salomón, ¿verdad? Para su mujer y también para él. Planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Por lo cual vemos que él tenía también interés en, digamos, la agricultura, él tenía también interés, podemos decir, en las ciencias naturales. Entonces no era solamente que era muy sabio en cuestiones morales o en cuestiones filosóficas muy intelectuales o muy teóricas, sino también en la vida real, en cosas de la vida real. Y de esa manera, volviendo a Primera Reyes capítulo 4, un capítulo que nos describe acerca de la sabiduría de Salomón, vemos que era muy amplia. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace de la pared. Y también disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Él, pues, tuvo una gran sabiduría que abarcaba, pues, no solamente, decimos, la moral y la filosofía, sino que también, pues, todas las cuestiones de la vida. Tenía amplitud de corazón, como dice capítulo 4 de Primera Reyes, versículo 29. Dios dio sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Y su sabiduría era mayor que la de todos los orientales, dice el versículo 30. Y que toda la sabiduría de los egipcios, en la cual, pues, fue enseñada también Moisés. Y aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Ezraíta, y que Emán, y Calcol, y Darda. En fin, él fue conocido de entre todas las naciones alrededor y se afanaban por conocerlo. Y tenemos la historia, por lo tanto, también de la reina de Sabá, que fue a preguntarle y hacerle preguntas, etcétera, etcétera. Tal fue su fama y su renombre por su sabiduría. Tuvo, por tanto, una sabiduría sin igual. Nadie, pues, tuvo una sabiduría igual que él antes o después. Y decíamos, pues, también acerca de sus riquezas, como hemos visto, que se amontonó plata y oro en capítulo 2 y versículos 8 y 9. Y en Primera Reyes capítulo 3 y versículo 13. Allí, pues, lo que el Señor le daba era, pues, también lo que no había pedido. Pues dice, también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que de los reyes ninguno haya como tú en todos sus días. Y la descripción que nos da del reinado de Salomón es que la plata en su tiempo no era apreciada. Había tanto oro y había tanta plata que la plata era algo de lo más común. Entonces vemos, hay una coincidencia impresionante entre lo que nos está describiendo aquí Eclesiastés acerca del autor y el retrato que nos da de Salomón. Y bien, pues toda esta coincidencia que es impresionante, pues creemos debería bastar para aceptar y dar como válida la opinión histórica tanto de los judíos y cristianos, tanto de la sinagoga como de la iglesia. Y sin embargo, en la actualidad esto, pues, dista mucho de ser verdad. En realidad, en la actualidad hay muy pocos, realmente muy pocos, que mantienen esta posición incluso dentro de los evangélicos. Y bien, pues pocos creo que se atrevan a sostener esta opinión, pues porque, bueno, corren el riesgo de que se burlen de él, ¿no? Y que tengan que hacer entonces, pues, frente al escarnio, a la burla, como diciendo que atrasado, pensar que todavía es Salomón el autor de Eclesiastés. Ya se sabe, pues, que en los estudios bíblicos, en la teología está la rama, digamos, de los estudios bíblicos y está la rama, digamos, de la doctrina, ¿no? De la sistemática y de la exégesis, ¿no? De la sistemática y de los estudios bíblicos del Antiguo o del Nuevo Testamento. Y en los estudios bíblicos, pues una parte importante de ellos, las cuestiones de autor, etcétera, etcétera,
Pues es que no se tiene precisamente aprecio o estima por la opinión tradicional en cuanto a los autores de los distintos libros de la Biblia, tanto de los cristianos como de los judíos, y viceversa. Entonces, los estudios bíblicos, ¿no?, en teología están pues prácticamente desarrollados sobre la suposición, sobre la base de que son completamente inadecuados o incorrectos o falsos y que se tienen que corregir. De la misma manera que, por otra parte, en la teología lo mismo en cuanto a las doctrinas de la confesión de fe en general, ¿no? Las distintas confesiones de fe cristianas, que la teología trata de corregirlas, de enmendarlas, de hacerlas avanzar. En algunas cosas, pues tal vez con razón. En otras cosas, pues la mayoría de las veces es pues intentar dinamitar la confesión cristiana. En cuanto a los estudios bíblicos, en cuanto a los autores, pues siempre con muchas suposiciones. Y pues es también con no poca, digamos, autoestima y no poca, digamos, confianza en sus propias capacidades. Es como si ellos se pusieran delante de la Biblia y leyesen el texto y como lo que ellos, sus ojos fueran rayos X. Entonces, a través de la Biblia, ellos ya pueden llegar a conocer quién fue realmente el autor, quién fue realmente. Pueden reconstruir, digamos, la formación de los libros y cómo se hicieron. Entonces, realmente es una confianza grande en sus propias capacidades. Capacidad de ver más allá de lo que dice la Biblia. ¿Cuáles son los argumentos para negar que Salomón sea el autor? Pues no son muchos. Al final los tomas y no son muchos. Y tampoco hemos de decir que sean sólidos. Primeramente, pues miremos. En el capítulo 1, versículo 12 dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y dicen, pues, dice que él fue. ¿Vemos? Dice, utiliza el verbo en pasado. Entonces, si fuera Salomón, tendría que ser yo soy rey en Israel. Y también aquí dice, como yo fui predicador, rey sobre Israel en Jerusalén, como que da la impresión de que hubiera muchos reyes antes de él. Y es lo que dice también el capítulo 2, versículo 7. Me engrandecí más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Esta expresión, más que todos, pues da la impresión de que hubo una larga lista de reyes. Y bueno, pues reyes solamente hubo Saúl y David. Entonces, pues no puede ser que sea David por estas cosas. Como también pues están los argumentos lingüísticos, es decir, en cuanto al hebreo, y pues se considera que en el libro hay muchos arameísmos. Arameísmos son préstamos del arameo, y entonces eso, según en la teología, se piensa que eso es una señal más bien de una influencia, digamos, tardía, no de los tiempos de David y Salomón, sino más bien del templo, del segundo templo, o de la vuelta del exilio, o por ahí. Y después también, por último, en cuanto, vemos, ¿no? Declaraciones del texto acerca del fui rey. El segundo, acerca de lingüistas, ideas, pues, digamos, argumentos lingüísticos. Y en tercer lugar, las condiciones del libro. Las condiciones que, ya veremos, ¿no? Muchas veces está diciendo de la injusticia que había. La injusticia que había en el reino. Entonces decían, bueno, si Salomón es rey, ¿cómo va a estar él diciendo que hay tanta injusticia en sus días? ¿Cómo va a haber tanta injusticia, tanta opresión, ¿no? Entonces estaría él como tirando piedras a sí mismo. Y bueno, pues esa es, digamos, en resumidas cuentas, los argumentos que se dan, y no hay otros, en el fondo. En esencia son estos. Y bien, y si no es entonces Salomón, ¿entonces quién es? Esa es la cuestión. Bueno, pues entonces hay pues dos grandes maneras de verlo. Aquellos que piensan que cuando dicen rey en Jerusalén, realmente era rey, y entonces le da a pocas opciones, ¿no? Son las listas que le vemos en Judá.
Algunos pues piensan que fue el rey Uzías, ¿no? Otros piensan que, me encontré una vez uno que afirmaba que era el rey Manasés, ¿no? Sabemos que el rey Manasés, pues, tuvo una vida, practicó mucha idolatría y, bueno, su pecado fue una de las causas por las cuales vino el juicio a Judá, pero bueno, pues sería entonces cuando él se habría arrepentido. Entonces Uzías, Manasés, tal vez otros, no sabemos. Y la gran mayoría piensa que digamos, el autor sería después del exilio. Es decir, después de Esdras, después de Nehemías, después de, de Jeremías, Ezequiel, etcétera, etcétera. Es decir, ya muy tardío. Estamos hablando del 500, del 400, del 300, del 200. Nada que ver con Salomón. Nada que ver con Salomón. Y esta es la opinión, digamos, mayoritaria. Y entonces, ¿por qué está diciendo aquí que era rey? ¿Y por qué entonces está un poco dándonos a entender como si fuese Salomón? Entonces hablan de que fue la ficción de Salomón. Y bien, pues toman a Salomón como un patrón de sabiduría, el patrón de sabiduría, ¿no? Como el patrón de Bilbao o el patrón de otra ciudad, pues él era el patrón de sabiduría. Y bien, pues esta visión la comparten incluso evangélicos notados y reputados evangélicos españoles que han publicado comentarios del Eclesiastés. No hay muchos, entonces tampoco hace falta decir nombres. Abogan de este punto de vista. Bien, ¿qué hemos de considerar acerca de esto? Pues comenzando por los argumentos lingüísticos acerca de la lengua hebrea, pues lo que decíamos, eso demuestra demasiada confianza en nuestros conocimientos de la lengua hebraica, que no es tanto como, por ejemplo, el griego. Se conoce mucho más el griego que el hebreo. Mucho más el hebreo del griego extrabíblico que el hebreo extrabíblico. Entonces, los argumentos de que hay muchos arameísmos, muchos préstamos de otras lenguas, hay también, pues, muchos reputados teólogos, lingüistas que dicen que al final no son tantos. Y aunque sean también arameísmos, eso tampoco prueba que no sea de Salomón, porque parece como que un autor de la Biblia siempre tiene que estar escribiendo de la misma manera y con las mismas palabras. Tomamos, por ejemplo, cualquier escritor hoy en día que haya escrito 20 o 50 libros. A que no todos escribirá de la misma manera, a que el que comenzó en su carrera no escribía de la misma manera que al finalizar su carrera. Hay una variedad y ellos pues son de una manera un poco rígida, ¿no? Que tiene que ser siempre con el mismo patrón. Bueno, pues puede ser Salomón, o puede ser Moisés, o puede ser cualquier otro que a lo largo de sus libros está usando una variedad de palabras y una variedad de maneras de expresarse. Después, por otra parte, las expresiones del fui rey sobre Israel evidentemente no prueba estrictamente nada. ¿Por qué? Porque los reyes normalmente, bueno, aquí sí, pero normalmente no, los reyes normalmente no abdican. Entonces, el rey es rey hasta la muerte, y cuando dice yo fui rey o yo he sido rey, es una manera de hablar. Es como cuando uno comienza a hablar y para crear ambiente, permitidme la comparación, pues empieza a decir, érase una vez en un país muy lejano, pues había tal. Es para crear un ambiente, para que la gente un poco pues se identifique y pues digamos piense en la experiencia de ser rey como algo pues un poco una cierta separación. En cuanto a las condiciones, que había opresión en su reinado y que entonces a Salomón no lo podía decir así porque si no se estaría tirando piedras a su propio tejado, pues tampoco impide que sea Salomón. ¿Por qué? Porque de esa manera tampoco será de Salomón muchos de los proverbios que leemos en el libro de Proverbios. Salomón, aquí en este libro de Eclesiastés, está haciendo una reflexión general acerca de la vida y
Bueno, pues en principio no solamente estaría hablando de su propio reinado, también habían otros reinados alrededor de Israel y también pues de reyes que ha habido antes, de reyes que habrá después, es decir, una reflexión general de la vida. También pues de lo que se encuentren en provincias, ¿no? En otros lugares de su reinado, pero a nivel provincial. Entonces todo esto no quita que pueda ser autor Salomón, el autor del libro, y realmente no hay entonces ningún problema en admitirlo, en recibir que sea Salomón. Por lo tanto, él sería el autor de este libro y que lo habría escrito pues aproximadamente ya el año 1000 antes de Cristo. Y entonces, siendo esto así, nos podemos preguntar ¿para quién y para qué escribió Salomón este libro? En aquel tiempo, evidentemente, no había imprenta, ni mucho menos internet, pero no había imprenta. ¿Para quién escribió primeramente Salomón este libro? ¿Para el gran público? En principio sí, pero no en primera instancia, porque ¿cómo les llegaría al gran público, entre comillas, por así decirlo? ¿Cómo les llegaría? Pues primeramente él lo escribió. ¿Quién recibiría este libro? ¿Quién lo escucharía? ¿Quién lo leería? Pues la gente de la corte, ¿no? La gente de la corte del rey Salomón. Es decir, un grupo reducido, un grupo de élite, ¿no? Un grupo de cultura. Y bien, pues entonces a ellos se los pasaría al final, ellos serían los que tendrían que enseñar al pueblo. Ya hemos leído en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 1, que él reunió a todos los ancianos de Israel en el contexto de la dedicación del templo. Y algo parecido es también lo que podemos decir en cuanto al libro, que él reúne a los ancianos, él reúne a la gente de la corte, a los gobernantes, a la gente con conocimiento, con cultura, para que ellos puedan enseñar este libro a los distintos reyes que vendrán y a todo el pueblo. ¿Y por qué todo esto? Pues lo que decimos, para enseñar una correcta visión de la vida, para enseñar una correcta mentalidad, visión de la vida. Podemos decir una filosofía de la vida, una filosofía en un sentido práctico. ¿Cómo hemos de verla? ¿Cómo hemos nosotros de vivir? De manera que nos sea provechosa. Hoy en la actualidad está de moda utilizar la palabra cosmovisión. No me gusta mucho la palabra porque parece como si fuera algo galáctico, cosmovisión. La visión de la vida. La visión de la vida o la filosofía de la vida, como queramos, es lo mismo. ¿Cómo hemos de entender la vida? De manera que honre a Dios. Y esta es una cuestión importante porque esto es lo que sale a relucir justo al final del libro, en los capítulos finales, los dos últimos, ¿verdad? En capítulo 11 y el capítulo 12 dice a los jóvenes, capítulo 11, versículo 9, alégrate, joven, en tu juventud, tome placer en el corazón, en los días de tu adolescencia, etcétera, etcétera, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O en el capítulo 12, versículo 13, una declaración, pues, de Salomón por excelencia, dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre. Esta es la conclusión que hace. Y todo el libro se tiene que leer en función también y juntamente también a esta conclusión. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, no sé si conocemos, supongo que sí, el libro de Eclesiastés, el mensaje del libro de Eclesiastés, lo que Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, y qué provecho sacará el hombre, y aborrecí la vida porque no encontraba nada que sea buena. Y bueno, pues entonces todo lo que dice antes del capítulo 11 se tiene que ver juntamente con el capítulo 11 y el capítulo 12.
Esto evita el ver el libro de Eclesiastés como una especie de mosaico, ¿no?, de declaraciones sin sentido, ¿verdad? Muchas veces la manera como se dice, pues muchas veces de muchos autores, no solamente de uno solo, sino de muchos autores, que ha estado ahí pues un poco pegado con cola. Y por una parte, pues entonces eso nos permite ver la unidad del libro, y por otra parte también excluye ver el libro de Eclesiastés con las gafas y las lentes modernas. Es decir, ¿a qué me refiero? Del existencialismo, ¿no? Conocemos la corriente del existencialismo que en el siglo XX negaba que la vida tuviera ningún sentido. Y pues entonces no valía la pena vivirla. Y pues la angustia existencial. Y entonces hacen de Eclesiastés un libro existencialista, una lectura existencialista del libro. La vida carece completamente de sentido, como muchos afirman. No vale la pena vivirla para nada. Está bien la gente que se quita la vida, porque la vida es cruel, es espantosa, y lo mejor que uno puede hacer es quitarse la vida. Bueno, pues más bien el libro de Eclesiastés nos da el verdadero sentido de la vida. Quita los sentidos falsos y hace una demolición de aquellas cosas que la gente anhela de la vida, demoler, los hace polvo, los hace papilla, ¿no? Y afirma el verdadero sentido de la vida. ¿Y esto pues para qué? Pues para llevar al hombre a la sabiduría de Dios, a recibir verdadera sabiduría, sabiduría de Dios, y por lo tanto tener en mente a Cristo y ver la vida pues con la mente de Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justicia y santificación y redención. Cristo, que es la sabiduría de Dios, 1 Corintios 1. Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Entonces no hay sabiduría alguna sin Cristo. Y, por lo tanto, nuestra sabiduría es tener una correcta visión de la vida bajo la palabra, bajo el Evangelio, y que nos lleve pues a que nuestra fe en Cristo esté viva, que encontremos en Él la satisfacción y nuestra vida. Y por supuesto, también el libro de Eclesiastés es, por lo tanto, uno de los libros más evangelísticos que hay en la Biblia. Más evangelísticos, para presentar el Evangelio, para, digamos, quitar los ídolos a la cual los hombres tienen en el corazón, que les impiden conocer a Cristo y conocer a Dios y tener así, por lo tanto, la vida eterna. Bien, pues todo esto es lo que esperamos ir viendo semana tras semana con la ayuda del Señor, y quiera Él pues bendecir su palabra en nuestras vidas, y particularmente, por lo tanto, como hemos visto, las palabras del predicador. Que así sea. Amén. Oramos al Señor.